Es importante saber en qué formato va a salir tu cómic o tu historieta o tu manga antes de empezar a hacerla para que todos los elementos que luego pongamos ahí estén adecuados para ese formato. Así que aquí vamos a hablar un poquito de qué tan importante es tener listo el formato antes de empezar a hacer la historieta. Hola, ¿qué tal muchachones? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a estar hablando un poquito de ese detalle muy importante que suele pasarse por alto muchas veces cuando se habla de las cosas más bonitas de hacer historietas, como escribir o dibujar o colorear, entintar. Pero hay un detalle muy importante que es dónde se realiza el trabajo que se va a presentar, que es la página de la historieta o del cómic. En este caso voy a mostrar un poquito de las cosas que en lo particular yo tomo en cuenta a la hora de escoger el formato para realizar el cómic. Vamos a dar un repasito a los formatos estándares y a los términos un poquito estándares y luego les mostraré un poquito de cómo realizo yo el proceso. Antes de empezar a dibujar y si quiere escribir un guión bien estructurado, es bueno tener en cuenta en qué tamaño va a ser la página que vamos a utilizar, porque eso puede afectar mucho el tamaño de la fuente que vamos a usar, dependiendo de si la página es muy pequeña, es más grande, si tenemos espacio para que las viñetas puedan funcionar, si son muchas, si vamos a hacer un cómic con 8 viñetas por página, 7 viñetas por página, si el formato es muy pequeño, eso nos puede afectar mucho a la hora de realizar el trabajo, porque no vamos a tener espacio para colocar textos, e imágenes y todo. Entonces es muy importante definir en qué tamaño quieren la página de su cómic antes incluso de empezar a escribir el cómic en sí. El formato americano, que viene a ser el que más se conoce aquí por todo el material que a lo largo del tiempo ha venido desde el norte, tiene estos tamaños estándares, son dos, que es el de 25.9 centímetros por 16.8 centímetros o 25,7 centímetros por 18,12 centímetros. El formato manga, como ven, es un poco más pequeño el tamaño de la página como tal, por lo mismo suele tener menos paneles en sus páginas, aunque por supuesto, como en todo hay excepciones, es de 17.6 centímetros por 12.5 o 25 centímetros por 17.6 centímetros. También tenemos otros libros que incluso pueden ser más grandes que los cómics norteamericanos, que son los cómics europeos, que ellos se manejan con otra medida que suele tener más espacio para trabajar y suelen tener páginas con más carga de información, más carga de paneles, más cantidad de dibujos agregados. Estos siendo los cómics más famosos o más reconocidos, son las medidas que suele usar la mayoría como base para crear sus propios cómics. En mi caso es un poco diferente y supongo que en el caso de mucha gente también. Algo muy importante también a tener en cuenta a la hora de saber cómo vamos a trabajar en esa página de cómic no es solo el tamaño, sino la resolución cuando trabajamos en digital. Las cosas tienen que manejarse pero en píxeles. Tener mucho cuidado a la hora de preparar el archivo cuando trabajen en digital que no sea menor a los 300 píxeles por pulgada o 300 dpi, como prefieran llamarle. Trabajar en 600 dpi es una exageración. A mí me gusta hacerlo así, pero no es necesario. Con 300 dpi están súper bien. Nunca trabajen a 72 dpi porque es un formato para pantalla de monitor. Es un formato que a la hora que impriman ese trabajo va a quedar terrible. Y en 10 dpi, pues ni se diga. Lo mejor es que trabajen en 300 dpi que les va a permitir a ustedes después hacer reducciones a ese trabajo que se van a ver muy bien. El 300 dpi va a mantener el formato correcto. Otra cosa muy importante a la hora de establecer ese tamaño y trabajar dentro de ese tamaño es que hay que mantener los márgenes de seguridad bien establecidos dentro de la página. Tienen que dejar una sangría que pueda ser cortada y que ese excedente que salga de la sangría se puedan dar el lujo de perderlo. Páginas es que tienen el dibujo completo que llega hasta los bordes. Muy importante que dejen siempre un espacio que está dibujado, por supuesto, pero que puede perderse, porque toda esa parte va a ser recortada. Eso es para evitar que si hacen todo al borde de la página, cuando recorten, si hay algún error muy mínimo, entonces van a quedar espacios en blanco y no queremos eso, queremos que la página quede completa. También hay otro margen que hay que tener en cuenta, es el margen de seguridad, que es el margen que les permite
tener información como texto de los globos en la página, los globos de texto, rostros, manos, que es muy importante que las manos no queden cortadas en el dibujo. Todos esos elementos que sean importantes para la obra tienen que quedar dentro de ese margen de seguridad que permita que todo lo que esté dentro de ese margen no sea cortado, no sea alterado, ni sea comido por el espacio de encuadernación a la hora de que el libro sea grande y necesite espacio para que las páginas se unan. Cuando se abra, hay cierta parte de esa página que va a quedar entre dichas páginas y no va a poder verse. Entonces hay que tener cuidado de mantener ese margen de espacio para que esos elementos importantes dentro de la página se mantengan siempre visibles para el lector. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta a la hora de preparar la página que vamos a trabajar es pensar en el tamaño de las letras que van a estar dentro de esa página. Muy importante tener en cuenta el tamaño. Lo normal sería que el texto de la página estuviese como mínimo a 12 puntos, pero como les digo, nada de esto es absoluto. Ustedes pueden ir jugando. Lo mejor es hacer una prueba impresa del texto. Preparen un archivo con el texto del tamaño que ustedes lo quieran, en el tamaño que va definitivo que va a quedar el cómic, imprímanlo y así van a poder ver si el texto funciona o no de ese tamaño. Para los cómics que yo realizo a modo personal, no uso ninguno de los formatos, ni el americano, ni el europeo, ni el manga. Como son cómics que yo procuro poder imprimir como fanzines, imprimir en mi propia oficina, en mi propia casa, yo siempre trabajo en tamaño carta, que es la manera más fácil, el acceso más fácil que tenemos todos a las hojas de papel, como ven aquí las páginas de Saga del Sol. A diferencia de otras historietas, Saga del Sol fue pensada para estar en un formato horizontal. Eso también es algo muy importante a tener en cuenta desde el principio, porque no puedes a mitad de la historia, pero es que vertical o horizontal, no. Hay que establecer desde el principio cuál va a ser el formato en el que se va a manejar la historia. Como pueden ver en la página completa, los márgenes de seguridad, se puede ver el margen de corte, el margen de seguridad puede verse por aquí. Muy importante establecer el tamaño de la fuente en la que van a trabajar su historieta, porque eso luego les va a permitir, como es mi caso, cuando diseñé y preparé el libro Saga del Sol, que está preparado en un formato carta, o sea, en su formato tapadura, el libro completo con lomo, pero lo hice con un tamaño de fuente, como pueden ver en la imagen aquí al lado, que me permitió luego crear un formato más pequeño, casi que de bolsillo, que aún puede leerse muy bien, aunque no sé si aquí pueda distinguirse, pero entonces funciona de las dos maneras. He ahí lo importante de planificar el formato y esos aspectos como el tamaño de la fuente dentro de la página para que la historieta luego pueda ser un poco más versátil. Aquí hay otro cómic en el que estoy trabajando. En este caso sí es más convencional, en formato vertical las páginas, pero sigue siendo tamaño carta, que es el formato que a mí, a modo personal, de poder seguir imprimiendo yo mismo en casa mis obras y poder repartirlas así, entonces sigo trabajando en formato carta, pero esta vez vertical en esta historieta. En este video lo que quiero es que tomen muy en cuenta, antes de empezar a dedicarle tiempo a su historieta, el formato de la página que van a usar es sumamente importante y créanme que tenerlo claro desde el principio les va a hacer perder menos tiempo a la hora de que el trabajo vaya avanzando. Si apenas estás empezando, creo que es muy importante tomar en cuenta esto. Y bueno, déjenme saber en los comentarios si ustedes trabajan en otros formatos, qué otros formatos se les ocurriría. Hay infinidad de formatos, hay formatos súper creativos. Lo que queremos es tenerla muy clara antes de empezar a trabajar en él para no malgastar nuestro tiempo. Bueno, muchachones, nos vemos en la próxima. No olviden suscribirse y dejarme en los comentarios si quieren hablar de otra cosa. Así que hasta luego.